por la asistencia. Bueno, muchísimas gracias a todos por la asistencia. Me presento, mi nombre es Karina Martínez y me acompaña hoy el abogado Julio Martelo. Somos miembros de la oficina jurídica y les vamos a estar capacitándolos sobre todas las etapas del proceso de contratación en la universidad. Vamos a estar viendo en esta capacitación, pues, cada una de las etapas que componen el proceso, qué se hace en cada uno y también nuestras recomendaciones sobre ustedes como solicitantes para que el proceso pues sea o se realice en el menor tiempo posible. Entonces, nos pueden estar preguntando cualquier duda y nos pueden podemos estar revisando cualquier duda que tengan, así que nos pueden interrumpir cuando quieran. Y voy a estar intercalándome con mi compañero Julio, explicándole cada una de las etapas. Entonces, ¿cuál es el objetivo hoy de nuestra capacitación? Pues que conozcamos todo el proceso de la contratación establecido en la universidad. Nosotros tenemos un manual de contratación en la universidad, el cual oficina jurídica, digamos que nos encargamos de llevar a cabo todo ese proceso y hacer su revisión. Entonces, nuestro objetivo también es cuáles son identificar las direcciones y las pautas que deben seguir las oficinas para culminar con éxito el proceso. Entonces, dentro de las etapas tenemos 6 etapas, ¿no? Yo les voy a estar explicando la primera y segunda etapa, que es la etapa precontractual y los procesos previos a cargo de la oficina solicitante. Entonces, en un primer punto, en la etapa precontractual, digamos que este es el primer acercamiento, esto es cuando surge la necesidad de elaborar un contrato. Ustedes como oficina tienen la necesidad de elaborar un contrato, ya sea para que se les preste un servicio, para que la universidad preste un servicio o también para constituir una alianza con otra entidad. Digamos que todos esos aspectos en esta etapa se revisan y aquí es el primer acercamiento que tiene la oficina solicitante para revisar cuáles son las necesidades de crear esa solicitud y de iniciar con el proceso de contratación. Entonces, ¿qué vemos en esta etapa? Como les mencionaba, tenemos varias cosas y varias cosas que deben quedar o que debemos revisar antes de iniciar con el proceso. Primero, ¿cuál es la necesidad de crear el contrato o la solicitud en sistema? Es decir, ¿cuáles son esos actos preparativos que vamos a realizar? Todo esto es súper necesario porque aquí debemos identificar muy bien cuál es el servicio, cuáles son las actividades que se van a presentar, si hay alguna contraprestación para ese servicio o esa actividad y cuál es el periodo. Digamos que esos son los 4 puntos que siempre les recomendamos iniciar en ese primer acercamiento que tenemos. Y aquí podemos estar contratando con 2 tipos de personas y de así se derivan 2 tipos de contratos. Podemos tener un acercamiento con personas privadas o personas públicas, ¿no? Hablando de personas jurídicas o también de personas naturales. Entonces, tenemos en la etapa, dependiendo de con qué persona estamos realizando el acercamiento, ya sea una persona natural, que lo denominamos contratista, o una persona jurídica, que puede ser una empresa privada o una empresa pública. A partir de aquí ya podemos identificar qué tipo de contrato es el que nos corresponde, ¿no? Entonces, tenemos aquí los contratos públicos y tenemos también los contratos privados. Digamos que aquí tenemos que determinar cuál va a ser esa relación jurídica y de tal manera que lo podamos culminar en debida forma, ¿no? Entonces aquí surgen muchas preguntas, ¿cómo hacemos? Tratar de definir el alcance lo más que se pueda, sobre todo para saber qué hacer. Ya en etapas más adelante ya podremos revisar, digamos, qué tipo de contrato en específico podemos utilizar, pero siempre y cuando tengamos esos aspectos que les menciono definidos será mejor. ¿Que cuáles son? Lo repito, el objeto, cuáles son las actividades, si hay alguna contraprestación y cuál es el periodo en el que se va a ejecutar el servicio. Luego, posterior a esto, tenemos que una vez identificado cuál es el servicio y cuáles son las actividades, pasamos a la segunda etapa del proceso de contratación, que denominamos procesos previos a cargo de la oficina solicitante.
Entonces, en este caso, disculpenme un segundo, eh, aquí todavía digamos que el contrato no está en cabeza de oficina jurídica, ¿no? Estas son las actuaciones preliminares que están haciendo ustedes como oficina solicitante para iniciar el proceso de contratación. ¿Qué primer punto tenemos en esta segunda etapa? El registro de la empresa. Este es un registro que se hace en registro de proveedores y aquí debemos, muy importante, hacer el contacto o la oficina solicitante es el puente entre la oficina de la otra entidad que está a cargo de la contratación, de tal manera que se puedan remitir todos los documentos necesarios para hacer el registro de proveedores. Toda persona natural o jurídica que quiera contratar con la Universidad del Norte tiene que estar en registro de proveedores y digamos que hay una serie de documentaciones que deben aportar. Entonces, muchas veces el proceso aquí eh, depende mucho de la documentación que deba aportar y también que esté completa, porque aquí registro de proveedores, pues dependiendo del tipo de empresa, recuerde que le hablamos que pueden ser empresas privadas, empresas públicas o también contratistas que son personas naturales, la documentación va a depende de su cargo. Entonces tenemos ahí el registro de empresas que lo hace el registro de proveedores. Luego pasamos a la aprobación del presupuesto interno. Esto en los casos en los que los contratos pues tienen o afectan el presupuesto de la universidad. La universidad debe reservar el dinero que se va a ejecutar en ese contrato. Entonces debe existir la aprobación de ese presupuesto interno. Una vez tengamos esto, es que vamos como solicitantes a radicar la solicitud en nuestro sistema Banner. Esta solicitud, ¿qué es importante? Aquí hay varias cosas importantes. ¿Por qué? Porque dependiendo de cómo está diligenciada la solicitud o qué tan completa es la solicitud, es que el proceso, digamos, que puede pues, llevar a cabo su curso normalmente. Entonces, recuerden que en la etapa precontractual les mencionaba, bueno, es importante que definamos bien el objeto, cuáles son las actividades. ¿Por qué? Porque en el sistema Banner, cuando se crea la solicitud, allí están las casillas o los espacios para diligenciar plenamente cada uno de los objetivos de ese servicio que se va a contratar, ¿no? Entonces aquí tenemos una casilla que es en la que se diligencia cuál es el objeto, cuáles son las actividades, cuál es la vigencia. También se elige el tipo de contrato. Digamos que ya una vez identificado el servicio, podemos identificar el tipo de contrato. Si alguna vez llegan a tener cualquier duda, no sé, esto no sé si es una alianza, Karina, Julio, me pueden ayudar, no sé si es un convenio, no sé si es un contrato, tengo muchas dudas sobre cuál es la forma jurídica que debo crear en Banner. En esos momentos siempre se pueden comunicar con nosotros y nosotros, por supuesto, los asesoramos y revisamos también cuál es la mejor forma de contratación para que ustedes puedan crear la solicitud lo más completa posible. Luego de esto, una vez que ustedes creen esa solicitud en Banner, eso les arroja un número. Normalmente siempre tiene el inicio por el año en el que crean ustedes la solicitud. Las de este año siempre son 2025 guión y tienen un consecutivo. Ese consecutivo es, digamos que es muy importante porque es la forma en la que nosotros como oficina jurídica identificamos todas nuestras solicitudes. Entonces, cada vez que ustedes quieran preguntar algo sobre ese contrato o esa solicitud que radicaron, les recomiendo que siempre tengan a la mano ese numerito que nos radica Banner. Una vez se crea la solicitud, si el contrato tiene recursos, es decir, van a haber recursos que va a pagar la universidad, hay que aprobar la requisición. ¿Qué es la requisición? Pues el dinero que ya reservaron en el presupuesto interno para pagar ese contrato. ¿Ya? Entonces, ¿eso quién se lo aprueba? Pues lo aprueba el jefe directo de la persona que está radicando la solicitud. De esta manera, digamos que ya cumplido todos estos pasos, es que la solicitud llega a oficina jurídica. Entonces aquí le doy la palabra a mi compañero Julio que va a explicarles la etapa 3 y 4. Bueno, Dale, muchas Julio. gracias a la abogada Karina por explicarnos las primeras dos etapas y bueno, siguiendo la línea de la capacitación,
Tenemos que la tercera etapa en el proceso de contratación es realmente donde materialmente entra ya la oficina jurídica en la elaboración del precontrato. Importante saber que una vez se apruebe la requisición, es que ingresa a nuestro sistema banner para que nosotros lo podamos visualizar y pues comienza el conteo de términos de 4 días que tiene la oficina jurídica por procesos para realizar la respectiva revisión. Es importante en este punto, y reitero lo que la abogada Karina bien precisaba, que el contrato venga diligenciado y la información de el objeto, la vigencia, actividades, entregables, forma de pago, em, esté completo en su mayoría, y además de eso existen unos documentos que también tienen que venir con la solicitud dependiendo del tipo de solicitud. ¿A qué documentos hago referencia? En todos los casos siempre tendrá que venir un formulario de conflicto de intereses. Existe un formulario de conflicto de intereses para persona natural y otro para persona jurídica. Es importante diferenciar eso. Es responsabilidad de cada dependencia u oficina responsable ante la solicitud de un contrato que se verifique la existencia de un eventual conflicto de interés. El formulario de conflicto de interés lo podemos encontrar en la página de la oficina jurídica, que ya se las estoy dejando por acá por el chat, donde podrán encontrar en la parte de recursos todos los documentos que necesitamos para cargar nuestra solicitud. En principio sería este formulario de conflicto de interés. Eh, ¿Qué otro documento es importante para tener nuestra solicitud completa y, digamos, no retrasar nuestro proceso? La propuesta presentada o la oferta económica, la cotización que se ha realizado, y esto pues siendo un requisito exigido por el manual de políticas. A los abogados, dependiendo, digamos, el tipo de contrato y la competencia que tengan para revisar cada uno de los contratos, es importante que tengamos claro el panorama de lo que se va a desarrollar y cuáles son las obligaciones que tendrá la universidad y cuáles son las obligaciones que podrá exigir la universidad a su contratista. Otro formato que es importante, y este para las personas, solo para personas naturales, es el formato de afiliación a riesgo, ARL. Una vez y bueno, ya vamos a tocar ese tema, pero una vez el contrato queda debidamente aprobado, eh, se evalúa y dependiendo de la normatividad, de la vigencia y, la cuantía del contrato, cuándo se tiene o no que afiliar al contratista en la respectiva entidad de riesgos laborales. Y por último, también es importante que en cada uno de los contratos, convenios que se vayan a suscribir, existen documentos puntuales, digamos, de los cuales tenemos que complementar la solicitud. Caso, y es un ejemplo del contrato de obra, en el cual tienen que venir los términos y condiciones, cronogramas, oferta del contratista, el documento de cantidad de obra que va a realizar. Esto para el caso de los contratos de obra. Tenemos contratos de conferencista que también nosotros tenemos en esa página de recursos un checklist en el cual a nosotros nos ayuda a determinar la redacción digamos, de los derechos sobre propiedad intelectual que existan en el desarrollo de esos talleres y de los respectivos conferencistas. Y así en la página que les compartí encontramos muchos recursos. Está la guía de afiliación, está nuestro manual de contratación, está el manual de usuario de Atina y digamos los formatos de conflicto de intereses que también la habíamos comentado. Siguiendo con ese proceso de contrato, con esta etapa tenemos la aprobación del precontrato. Internamente nosotros en la universidad tenemos un flujo de aprobaciones, el cual dependerá inicialmente de la oficina solicitante. Cada oficina solicitante tiene su aprobador y este difiere si es de persona natural o es persona jurídica y la cuantía. Si estamos hablando de persona natural em, y la cuantía está por debajo de los 35 salarios mínimos, este simplemente llevará una aprobación interna por parte de la oficina jurídica. En este caso, la directora de oficina jurídica nos aprueba. Y también en los casos de eso para persona natural. Cuando este supera los 35 salarios mínimos, ya tiene que ir un flujo completo donde está la directora de oficina jurídica, le sigue el director o el jefe encargado de la oficina solicitante, y pues finaliza en la mayoría de los casos con la vicerrectora administrativa y financiera
Y posterior a eso ya tenemos un contrato que ya está debidamente aprobado, luego de la revisión. En este proceso puede que el contrato sea desaprobado por cuestiones presupuestales, puede ser desaprobado por cuestiones jurídicas, pues la lógica de que también tenga un segundo filtro, una segunda revisión jurídica, es que la directora jurídica realice unas precisiones que haya que realizar en el caso de la negociación. Posterior a eso, se aprueba el contrato y nos queda para impresión. Nosotros a la impresión no le llamamos una impresión física. Existen los casos en que pues sí habrán contratos que se firmen de manera física muy contados, pero sí hay casos. Pero la mayoría de contratos, y a esta etapa de impresión le llamamos, es simplemente por sistema coger el documento, descargarlo y enviarlo, sea afiliación, sea a la expedición de pólizas y sea o bien sea directamente ya al contratista porque no requiera ni pólizas ni afiliación. ¿En qué casos se requieren pólizas? Nuestro manual de contratación establece que aparte, todo contrato que supere los 12 salarios mínimos tendrá que tener unas pólizas. O bien cuando el abogado considere que por las actividades que se están desarrollando, el riesgo que exista, o bien una recomendación que venga directamente de la dirección jurídica, se tengan que solicitar las pólizas. Importante que a esta regla de pólizas hay un asterisco y es que si se negoció algún tipo de anticipo, siempre, independientemente de la cuantía, tendrá que llevar la respectiva, las respectivas pólizas. Es muy importante en este aspecto que lo tengamos en cuenta y en el tema de los anticipos, esto tiene un limitante. El limitante es que para personas naturales nuestro manual de contratación establece que solo podrá ser hasta el 30% del valor del contrato a modo de anticipo y para personas jurídicas solo podrá ser hasta el 50%. Posterior a la impresión, nosotros procedemos a realizar un cambio de fase que va a ser en firmar el contratista cuando lo enviemos. Em, Seguido de eso, pasamos al tema de aprobación, firma y otros procesos a cargo del contratista. Tenemos como primer punto que es la aprobación y firma del contrato. Esa aprobación y firma del contrato es muy importante que desde la oficina solicitante le hagamos seguimiento. Debemos entender que desde oficina jurídica enviamos los contratos y no llevamos posterior a eso un control. No está en cabeza de oficina jurídica realizar este control. Muchos contratos se quedan en firma del contratista y es importante que le hagamos seguimiento. Posterior a eso, seguirá la solicitud de ajustes de minutas que podrá o no darse. Es decir, y esto nos devuelve a las etapas que nos comentaba la abogada Karina. Si nosotros en la solicitud que carguemos está de manera completa y está conforme a lo negociado con el contratista no tendrá por qué realizar ningún tipo de observación. Pero existen casos donde el contratista solicita revisar X punto. Regularmente esas solicitudes nos llegan a nosotros los abogados y las remitimos al solicitante. Mira, el contratista me dice esto, me dice esto, me dice esto. Si son aspectos de ejecución propiamente de la actividad, lo tendrá que revisar la oficina del solicitante. Ahora, habrán aspectos jurídicos como son cláusulas penales, como son el tema de las pólizas y demás aspectos puntuales digamos, de la redacción jurídica del contrato que será revisado internamente de la oficina jurídica. Pero lo importante es que el contrato, una vez sea cargado, esté conforme a lo que se haya negociado con el contratista. Así nos evitamos este paso que tiende a causar un reproceso en los contratos. Eh, este punto, el 4.3 que vemos acá, está la expedición y entrega de pólizas. Como les dije, se puede o no dar. No todos los contratos esencialmente tienen o requieren de una expedición de pólizas, pero en todo caso, en el caso de requerirse esa expedición y entrega de pólizas, es puntual precisar que desde la oficina jurídica y en la Universidad del Norte tenemos unos asesores, es la CUTIR, que ya llevan varios años trabajando con nosotros. Ellos regularmente el contratista se contacta con ellos para que les faciliten todo el proceso de expedición de pólizas y posterior a esto, ya una vez tengan la expedición de entrega de pólizas, se sube a DocuSign para que ellos carguen sus pólizas y ya pues será la revisión de estas. Finalizado eso, ya vamos a la etapa de legalización en la cual les complementará mi compañera Karina. Gracias, Julio. Bueno, entonces hasta el momento pues ya hemos revisado 4 etapas del proceso y digamos que ya estamos casi que terminando con la legalización del contrato. ¿Qué significa legalización del contrato?
Pues que ya estamos en la etapa de firma, ya el contrato va a ser válido, ya el contrato puede llegar a ser ejecutado, puede iniciarse con esas actividades. Entonces, una vez que surten todas las aprobaciones que nos mencionó Julio en Banner, pues una vez el contrato está aprobado, digamos que ya pasa a la firma, ya con esto, cuando firmen las dos partes, se legaliza el contrato. ¿Qué puede pasar antes de esa legalización? Muchas veces cuando nosotros como oficina jurídica le enviamos ese contrato al contratista o digamos a esa otra empresa que vamos a contratar, ellos presentan algunas observaciones y nos dicen, mira, tenemos unas dudas o requerimos algunos ajustes. Entonces, en esa etapa, que actualmente ahí se encontraría en firma de contratistas, es decir, ellos van a revisar a ver si firman, si están de acuerdo firman, pero si no, ellos pueden realizarnos observaciones. Esa etapa nosotros tenemos en Banner una etapa que se llama negociación, y es decir, estamos negociando los términos. Nosotros como abogados revisamos que los ajustes que ellos nos están solicitando estén de acuerdo a nuestro manual de contratación. Recuerden que siempre, digamos que todas las observaciones que realizamos nosotros nos rige nuestro manual de contratación. Tiene todas las normas, así que casi que todas nuestras observaciones van a estar justificadas en ese manual. Por ejemplo, ¿qué puede pasar? Mira, es que esa empresa necesita agregar en todos sus contratos, cuando hablamos de empresas, una cláusula de lavado de activos. Entonces, esa cláusula de lavado de activos, ¿qué pasa? Que me remite a otras normas de esa empresa. Entonces, yo como abogado debo verificar que todas esas normas a los que, porque no es solamente la cláusula de un párrafo, es que yo reviso a qué me está trayendo, porque todo eso hace parte de este contrato que yo estoy formando. Entonces, entramos a revisar todas esas normas que van a aplicar a este contrato, revisar si están de acuerdo. Si no están de acuerdo, pues alzar la mano y decir, mira, podemos aceptar estos términos, pero estos no. Entonces, digamos que allí, por eso les digo que en la etapa precontractual que nosotros estamos hablando, también es importante como tocar todos esos temas. Mira, vamos a hacer este contrato, cuáles son tus modelos de contratación, tú tienes, de tal manera que en la solicitud ya nosotros podamos ya haber revisado como toda, cualquier observación que se le pueda presentar a la empresa. Entonces, ya cuando llegamos a la legalización del contrato, si se aceptan todas las observaciones, pasamos a la etapa de firmas. Nosotros desde el 2020 ya se están implementando firma electrónica, así que en todas nuestras firmas de contratos o convenios se realizan a través de la plataforma DocuSign. Está a cargo de oficina jurídica, nosotros cargamos el contrato y se lo enviamos a las personas encargadas de la empresa o del contratista directamente para que realice la firma. También por esto que es importante que ya nosotros conozcamos desde la solicitud cuál es el correo electrónico del contratista y cuál es el correo electrónico del representante legal. Normalmente debe ser o debe coincidir con el que está o el que ellos radican en Adila, porque ese es, digamos que el correo oficial que ellos registran en la universidad desde la primera etapa, que es el registro de proveedores. Entonces estamos viendo cómo todas las etapas, pues, tienen un sentido y por eso es que es tan importante que la solicitud esté completa, para que no existan como digamos que ningún inconveniente. Luego de la firma, ya firman las dos partes. Nosotros normalmente en oficina siempre se le manda la firma primero al contratista o a la empresa y luego le llega a nuestra vicerrectora Beatriz. En la universidad, nuestros contratos solo los está firmando la vicerrectora Beatriz en reemplazo del rector. El rector sí firma algunos documentos, pero solamente son, digamos que, dependiendo, ¿no? Algunos sí, algunos no, pero la mayoría se firman por la vicerrectora Beatriz. Una vez ella imponga su firma por la plataforma DocuSign, ya el contrato queda legalizado. Entonces ahí se denomina, ya el contrato está legalizado, ya el contrato está vigente. Entonces ustedes como oficina solicitante pues ya pueden entrar a ejecutar esas actividades que están allí, ya pueden hacer todos los pasos, ya se pueden contratar con el contratista, mira, ya tenemos el contrato firmado, que procede, vamos a ejecutar las actividades, o con la empresa, mira, ya firmamos este convenio, vamos a ejecutar las actividades que hace falta y demás. Ya digamos que ese contacto ya estaría listo. Nosotros como oficina jurídica, ¿qué hacemos?
realizamos el archivo. Es decir, si ustedes alguna vez necesitan la copia de ese contrato firmado, que ahora mismo les está llegando por DocuSign, pero si en 2, 3 años ustedes necesitan la copia, pues ustedes pueden solicitarle esa copia a Oficina Jurídica, porque nosotros desde nuestro sistema Banner tenemos todo el archivo de todos nuestros contratos y también expedimos todo lo que son los certificados a esos contratistas o a esas empresas. También el sistema Banner y digamos que todo este proceso nos sirve para nosotros llegar o llegar a tener el acceso a todos esos contratos que se firman en la universidad, revisar con qué empresas ya hemos contratado, si el contrato está vigente, si no. Banner tiene algunas formas en las que ustedes pueden verificar, por ejemplo, NFCISFAS, que es una forma de Banner, ustedes como solicitantes pueden ir verificando en qué etapa está ese contrato, si ya fue aprobado, si todavía lo tiene el abogado en elaboración, si de pronto está en requerimiento, que también es otra fase. La fase del requerimiento es cuando nosotros recibimos la solicitud y digamos que encontramos que le hace falta información. De pronto no es que las actividades no están del todo claras o son muy generales. Tratemos siempre de que en todas esas solicitudes estén lo más específicas posible. ¿Por qué? Porque allí viene el cumplimiento. Es decir, nosotros como universidad estamos contratando un contratista y yo le pongo como una obligación, mira, tú me tienes que presentar este informe, pero no digo informe que tiene que tener el contenido de esto, de tal extensión, detallado de esta manera. El contratista me puede presentar cualquier informe, ¿cierto? O digamos con una información que a mí no me sirve como oficina solicitante y ahí es donde podemos entrar a un conflicto. Entonces nosotros siempre recomendamos que todo, las actividades pues estén lo mejor diseñadas. Listo. Bueno, les continúa mi compañero Julio con la etapa final. Muchas gracias, Karina. Bueno, ya finalizando la fase, la etapa número 6, y bueno, antes de continuar, Daniela y Mónica nos redactaron unas preguntas. Finalizo acá y ya le damos paso a las preguntas para responderlas, Cari. Entonces, Daniela y Mónica ya le responden, ya tenemos sus inquietudes. La etapa número 6, llamada fase postcontractual, como pueden ver, a cargo de la oficina responsable, tiene dos etapas muy sencillas, pero que en el fondo tienen demasiada relevancia e importancia. En tanto, lo primero es el seguimiento que se le tiene que hacer. Esto es a cargo de la oficina responsable. A ver, tú contratas unas actividades, contratas una obra, contratas la realización de un taller a cargo del contratista, tienen que entregar cientos entregables. Es importante que desde la oficina responsable o la oficina solicitante de este contrato le hagamos seguimiento si se establecieron plazos de entrega para los productos, las características en las que se exigieron los productos, porque digamos que esta ejecución y el lograr plasmar, lograr documentar cómo ha sido el eventual seguimiento o desarrollo del contrato nos servirá a nosotros en un futuro, no es el debido, el deber ser, pero en un futuro sí debe haber un proceso de reclamación directamente con el contratista o por medio de aseguradora, tener todo documentado, cómo ha sido el proceso. Y volviéndonos al proceso de contratación, que jurídicamente se establezcan plazos y características de los productos entregables para eventualmente poder exigir el pago o el no pago, poder, digamos, basado en un incumplimiento por parte del contratista. Y por último, tenemos el proceso de pago o bien puede ser la liquidación del contrato. Y acá me quiero detener. El proceso de pago, sabemos que está a cargo de la oficina de tesorería. Se establecen unos plazos. Tenemos que tener en cuenta también cuáles van a ser los plazos que se manejan internamente con tesorería y ahí tiene que haber una comunicación entre las oficinas en el sentido de establecer en el contrato, y bien puede ser que los pagos se realizarán a 30, a 45, a 60 días, evitando que la universidad se pueda constituir en mora. Jurídicamente es viable que tú establezcas que un producto se debe entregar en X fecha, posterior a eso, a esa entrega será causado el pago
el cual se realizará dentro de los 45 días de la presentación de la cuenta de cobro o factura. Eso es perfectamente viable, jurídicamente hablando. Entonces es importante tener eso a la hora de negociar con el contratista para, digamos, no incurrir en alguna inconformidad por parte de ellos. Y por otra parte tenemos la etapa de liquidación del contrato. Un contrato eventualmente se podrá liquidar eh, de manera por terminación anticipada o se podrá liquidar porque simplemente en la manera en que se estructuró el negocio se estableció que se levantará acta de liquidación con productos entregables, con las fechas en que se entregaron, de cómo se desarrolló el contrato. Y en los casos de terminación anticipada, es importante tener en cuenta hasta qué punto la persona logró, digamos, ejecutar, porque, digamos, si me ejecutaste de 6 meses que te contratamos, solamente ejecutaste 3 por hechos externos, o porque simplemente la persona no quería continuar con la prestación de los servicios, se levantará acta de liquidación por medio del cual las partes acuerdan terminar anticipadamente y pues la mayoría de nuestras minutas permiten esa terminación anticipada, sea de manera bilateral o sea de manera unilateral en cabeza de la universidad, terminar esos contratos de manera anticipada. Es importante levantar un acta de liquidación, se le solicita a la oficina jurídica, nosotros tenemos un grupo de 6 preguntas importantes que nos deberán responder para nosotros redactar una acta de liquidación completa y determinar cuánto se le ha pagado, cuánto está por pagar y cuánto no se va a pagar porque simplemente no se causó. Una vez tengamos esa acta de liquidación, la firman ambas partes por el contratista y por otro lado nuestra vicerrectora Beatriz, firmamos ese documento y se entiende entonces que la universidad ya no estaría obligada. Ahora, internamente hay un aspecto financiero y es, si yo te contraté por 10 millones y me ejecutaste la mitad, 5 millones, yo esos 5 millones eventualmente los puedo liberar para que estén a la disposición de la oficina solicitante si es del caso, pero eso posterior a levantar el acta de liquidación. Una vez se levanta el acta de liquidación y eso queda debidamente establecido, eh, se le remite esa acta a la oficina competente para que simplemente libere los recursos conforme a lo que se plasmó en el acta de liquidación. Para esa acta de liquidación, y al final la solicitud que se le hace a la oficina competente, se le deberá remitir el número de orden o la P, el número de R y el valor a liberar. Entonces es importante tener en cuenta también esos aspectos. Básicamente ahí finaliza el proceso de contratación que tenemos y bueno, antes de terminar, les tenemos un video para presentar y además les quería presentar, para los que no lo conocen, en nuestro portal de profesores y colaboradores está una ventana que se llama Oficina Jurídica. En la página de Oficina Jurídica podemos conseguir distintos temas. Procedo a presentárselas, nosotros ingresamos acá y al inicio van a encontrar una introducción, temas de proceso disciplinario, propiedad intelectual, acción de tutela, la contratación en sí misma, derechos de petición, negociación y lo que es la oficina y nuestros objetivos. Por otra parte, tenemos nuestro equipo, por acá como lo pueden ver, acá aparecen cada uno de nuestros abogados integrantes y la secretaria Julio, y la auxiliar. ¿Sí? disculpa, no estamos viendo tu pantalla. Uy, qué pena. Ya permítanme un segundo y me devuelvo en... No se preocupen. Muchas gracias, Luis. Eh, ok, listo. Entonces, nos devolvemos. Listo. Nos devolvemos en cómo ingresar a nuestro portal. Listo. Acá en el portal, nuevamente servicios TIC para profesores y colaboradores. Encontramos pues las distintas pestañas y acá tenemos una pestaña que se llama Oficina Jurídica. En oficina jurídica ya podrán encontrar distintos aspectos, como les comentaba, la introducción de lo que es la oficina jurídica, los principales servicios que tenemos, nuestro equipo por el cual está conformado pues, el doctor Alexei, secretario general, nuestra directora Karen Canedo, nuestra coordinadora de contratación civil y comercial Vanessa Alvillar, la coordinadora de propiedad intelectual Lorena, abogados asistentes del área civil y comercial, mi persona y Karina Martínez. También tenemos a Stephanie Pozo, abogada del área público, Oriana Chamorro, abogada asistente del área público,
y nuestra secretaria Adriana Orozco y nuestra auxiliar de afiliaciones ARL Maura González. Tenemos una página de recursos por acá, unas preguntas frecuentes que también podrán encontrar. Ya esto está actualizado, se estuvo trabajando en la actualización de esta página para el servicio de ustedes. El formulario de conflicto de intereses, acá lo podrán encontrar. Simplemente se les descarga, como podrán ver, persona natural, persona jurídica, manual de contratación. Es decir, infinidad de información que le podrán ayudar a ustedes también para su proceso, para que lo hagan directamente. Y tenemos un apartado que es nuevo. Bueno, acá está cargando. Vamos a ver si nos carga. Pero bueno, le voy adelantando. Son unas guías jurídicas que se han ido trabajando al interior de la oficina jurídica sobre distintos aspectos que se han relacionado. Tenemos desde el año 2019 hasta el año 2024. Este año ya estamos trabajando en las guías jurídicas, que básicamente son aspectos relevantes de la contratación que a ustedes les sirven a modo digamos, de orientación en cada uno de los procesos y en cada uno de los temas que se manejan acá. Listo. Entonces, finalizado eso, procedo a... Bueno, vamos a dar respuesta a las Sí, preguntas. a las preguntas correctas. Daniela y Mónica nos están haciendo unas preguntas relacionadas con los tiempos que demora cada etapa. Julio, no sé si presentamos de pronto donde Sí, tenemos todos los pasos para ver los tiempos. correcto, de acuerdo, Cari. Ya procedemos entonces a Bueno, mientras presentarle. Julio va proyectando, digamos que les puedo ir respondiendo. Daniela nos pregunta si un precontrato se encuentra aprobado, cuántos días debo esperar para que cambie de estado. Aquí son 2 días hábiles. Entonces, ya Julio nos va a mostrar cuántos días se demora el proceso y vamos a ver cuántos en total son eh, para responder a Mónica, que nos dice cuáles son los tiempos del proceso. Correcto. ¿Me confirmas, Cari, o cualquiera de los asistentes? Voy a poner a reproducirlo si lo pueden escuchar. Me lo confirman por el chat. No, no lo estamos viendo. Ahora sí. En este video te explicaremos paso a paso cómo es el proceso de contratación de la Oficina Jurídica de la Universidad del Norte. El proceso inicia con la etapa precontractual. Se trata de la etapa previa a la solicitud y firma de un contrato. La componen todos los actos preparativos que resultan necesarios para que la relación jurídica nazca y culmine en debida forma. Este periodo será distinto dependiendo de la naturaleza del contrato y del tercero con el que se contratará. Sin embargo, de manera general, se puede resumir en 2 posibles escenarios. Por un lado, tenemos los contratos que se celebran con entidades públicas o que, siendo mixtas, tienen una participación mayoritaria de recursos públicos. El proceso inicia con la comunicación pública de los términos y condiciones para realizar el servicio o la obra encargada. A partir de ello se prepara la propuesta que será presentada a la entidad y que será tenida en cuenta para la posible adjudicación del contrato. Por otro lado, encontramos los contratos privados. En esta etapa se acuerdan las condiciones del negocio jurídico que se celebrará, como la oferta económica, la minuta a suscribir u otras condiciones. Posteriormente pasamos a la segunda etapa de procesos previos a cargo de la oficina solicitante. Se inicia por inscribir a la empresa ante la oficina de registro de proveedores, allegando todos los documentos que son requeridos para tal fin. Después, el solicitante del contrato debe obtener la aprobación del presupuesto asociado a este contrato por parte de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera. Luego, se realiza la solicitud a través del sistema de contratación Banner. La forma para hacer los contratos se llama FSASOCO y la forma para hacer los otros sí se llama FSASOCI. Esta solicitud debe realizarse teniendo en cuenta el tipo de contrato que se va a celebrar, por ejemplo, servicio, persona jurídica, obra, mantenimiento, convenio, etc. Una vez se carga la solicitud a Banner, el responsable del centro de costo debe aprobar la requisición.
la cual es el documento contable interno que asocia la información financiera al contrato que se encuentra en proceso. En una tercera etapa se desarrolla el proceso de contratación a cargo de la oficina jurídica. Una vez llega la solicitud a oficina jurídica, el abogado a cargo tiene 4 días hábiles para elaborar el documento y enviarlo a aprobación. Dentro de estos 4 días, el abogado no solo redacta el contrato, sino que aclara dudas con el contratista y el cliente interno, el cual es un funcionario Uninorte, revisa la normatividad aplicable, etc. Ahora bien, cada aprobador tiene 2 días para dar su visto bueno al contrato elaborado por sistema. Y si es de ingreso, lo debe aprobar también el área de presupuesto para que se corrobore que estén bien identificados los datos de la cuenta interna a donde entrarán los recursos. Vale aclarar que si bien Oficina Jurídica es uno de los aprobadores de los contratos, este proceso es también responsabilidad de las otras oficinas o funcionarios que tienen encomendada dicha tarea. Posteriormente, el abogado a cargo imprime el contrato dentro de los 2 días hábiles siguientes a su aprobación. El contrato se envía digitalmente al contratista para su firma electrónica y, paso seguido, la fase del contrato es modificada en el sistema a en firma del contratista, la cual puede ser consultada por la forma FSIS-FAS. Para este propósito, el solicitante debe aportar el correo electrónico del firmante, en caso de que éste sea distinto al correo que fue señalado al momento del registro como proveedor. Llegamos a la cuarta etapa, que plantea 2 escenarios posibles. Cuando el contratista no tiene objeción a los términos del contrato, procede con su firma a través de la plataforma designada para tal propósito. Sin embargo, a veces los contratistas tienen comentarios acerca del contrato antes de ser firmado y entran en una etapa de negociación con la oficina jurídica para que la minuta proyectada sea acordada por ambas partes, de acuerdo a las condiciones de contratación que también tienen los terceros. Las pólizas que se le exigen a un contratista se encuentran descritas en la minuta del contrato y las mismas deben ser anexadas al momento de la firma junto con el comprobante de pago expedido por la aseguradora para su aprobación por el abogado a cargo. La quinta etapa es la de legalización del contrato. En primer lugar, se recibe el contrato firmado y las pólizas para su revisión, aprobación y registro en el sistema, las cuales podrán ser consultadas con posterioridad en FSASPOC. En segundo lugar, cuando lo anterior se haya completado satisfactoriamente, el representante legal de la universidad recibe el contrato para su firma y se modifica la fase a en firma de Uninorte. Una vez firmado por todas las partes, la fase correspondiente pasa a firmado. Para finalizar esta etapa, se produce el archivo del contrato. En una última etapa, la oficina responsable debe hacer el seguimiento del trabajo especificado en el contrato y registrarlo en FSASEC. En caso de que el contrato se haya incumplido o no se vayan a realizar todos los pagos asociados al mismo, es necesario que se suscriba un acta de liquidación de finalizada la relación contractual entre las partes y que se establezcan las razones que la fundamentan y la forma en que se realizarán los pagos restantes en caso de que los hubiese. Esta acta debe ser enviada a Tesorería para efectos de liberar los saldos excedentes asociados al contrato. Una vez todas estas etapas queden realizadas, llegamos al desenlace del proceso con el cierre del contrato.
Listo. Bueno, ese era el video que les teníamos preparados, atendiendo acá, en todo caso, las preguntas. Bueno, Mónica, tenemos que cada uno de los tiempos del proceso ya fueron explicados. Por otra parte, Daniela, ella nos comenta que tiene un contrato aprobado desde el día 19 de marzo, pero no cambia de estado. Daniela, te recomiendo en todo caso, en cada uno de digamos, los abogados pueden, y es el deber ser, cumplir con los tiempos. Cuando tengas algún inconveniente, puedes marcarnos a la extensión. Siempre estamos en plena disposición, salvo que tengamos algunas actividades pendientes. Siempre estamos a disposición. Mira, tengo este contrato, no está aprobado, esta actividad necesitamos iniciarla. Oye, mira, proceso de afiliación que es digamos, en oficinas jurídicas siempre estamos prestos a atender las solicitudes porque entendemos que no todos los procesos de contratación son iguales, no todos los contratos que se van a ejecutar son iguales, pero es importante también, digamos, respetar y planear debidamente un contrato en sus tiempos, sabiendo que nuestro proceso pues tiene varios filtros, cumpliendo con unos estándares también de calidad y que pues los procesos están también para irlos respetando y de que las cosas pues funcionen y caminen como están planteadas. Por acá, Kelly San Miguel no propone una sugerencia y es que al momento el abogado asignado revisa el contrato y lo envíe para flujo de aprobación. La solicitud ya haya sido revisada por la directora de oficina porque se dan reprocesos. El contrato se devuelve y es muy difícil cumplir con los tiempos que se manejan con entidades externas. Sí, Kelly, digamos, asumimos la sugerencia, la aceptamos, digamos, los reprocesos o lo que se llaman reprocesos realmente son por temas de negociación propiamente. No todos como les decía, no todos los contratos atienden a la misma necesidad, entendemos que no todas las entidades se atienden también a nuestro proceso, pero sí hay que hacer correcciones desde oficina jurídica, previendo alguna sugerencia, algún riesgo que exista por parte de la universidad. Si tenemos que cumplir internamente con algo, tendrán que hacerse las observaciones, pero lo importante es, y mi recomendación es, siempre tengamos contacto directo con los abogados de oficina jurídica. Nuestra extensión pues están a disposición, escuchar cuál es la situación y plantear soluciones, plantear soluciones. Em, Bueno, para complementar un poco a Julio sobre la pregunta de cuánto tiempo dura todo el proceso, entonces digamos que con la revisión de las etapas vimos que hay algunas, por ejemplo, desde que empieza, desde la etapa precontractual hasta que nos llega la solicitud al abogado en banner, les voy a decir, digamos que las etapas, cuántos días es cada etapa, desde que nosotros recibimos, y acuérdense que en oficina jurídica recibimos los contratos desde que es aprobada la requisición. Allí empiezan a contar 4 días hábiles para elaboración del contrato, revisión. Nosotros normalmente nos comunicamos con ustedes, digamos que hacemos cualquier ajuste que sea necesario. 4 días hábiles. Después de eso, una vez el contrato, dependiendo si el contrato tiene todo el flujo de aprobación que mencionaba Julio, recordemos que los contratos que son mayores a 35 salarios mínimos tienen un flujo completo y tienen más o menos entre 3 y 4 aprobadores. Cada aprobador tiene 2 días hábiles para aprobar ese contrato. Entonces, miremos que ahí ya van por lo menos mínimo 6, 8, 10 días hábiles. Posterior a eso viene la etapa de impresión. La etapa de impresión es cuando ya todos los aprobadores aprobaron el contrato está listo para ser impreso. Aquí tenemos como los abogados 2 días hábiles para imprimir esos contratos. Posterior a eso, tenemos un día hábil más para el envío al contratista, subirlo a la plataforma DocuSign, confirmar cuál es el correo, cargarlo en DocuSign y enviarlo al contratista. Luego que el contratista realice la firma de su contrato y nos envíe las pólizas, tenemos 2 días hábiles para revisar esas pólizas. Entonces, estamos hablando de que ya aquí tenemos más o menos entre 13 y 15 días hábiles. Digamos que sin contar si le hace falta alguna cosa a la solicitud, si hace falta la propuesta, si hace falta el formato de conflicto de intereses. Entonces, miren que el proceso en sí ya mínimo tiene entre 12 a 15 días hábiles, que eso se traduce en 2 a 3 semanas. Entonces, cuando radiquemos la solicitud,
pues tratemos de darle ese tiempo para que las actividades puedan iniciar. Nosotros entendemos perfectamente que hay situaciones en las que pues es poco probable contar con bastante tiempo de anticipación para radicar la solicitud, y por eso en esos casos siempre les recomendamos que nos llamen, que se comuniquen con nosotros y nos digan pues si tiene alguna urgencia con algún contrato, para digamos que nosotros poder pues estar un poquito más atentos a ese contrato y darle la prioridad que lo necesite. En cuanto a la recomendación que realiza Kelly, digamos que todo este tema de negociaciones es un poco más común en convenios cuando son con empresas, ¿no? Más que con contratistas. Con contratistas normalmente ya nosotros tenemos nuestras políticas y nuestras cláusulas, que si vamos a contratar un contratista, pues como universidad esperamos que ese contratista acepte nuestras cláusulas. Cuando entramos en una etapa de negociación, ya sea con las empresas, digamos que ya nosotros tenemos una nueva directriz en donde el abogado hace sus ajustes o sus comentarios y enseguida pasa a la revisión de la directora jurídica. ¿Por qué? Porque ella es la primera aprobadora. Si ella desaprueba, nosotros con ese contrato y con los comentarios realizados por el abogado y complementados por la directora de oficina jurídica, se lo enviamos a la empresa para que ella revise esos comentarios que nosotros estamos realizando. Entonces, esa fue, digamos que una recomendación que realizamos, que lo estamos implementando desde finales del año pasado, en donde ya no van a haber pues este tipo de retrocesos de que el abogado hace uno y luego se hacen otros. Digamos que eso ya lo estamos trabajando, Kelly, respecto a tu pregunta. Julio, no sé si quieres complementar con algo más. Sí, Cari, muchas gracias. Mónica también pregunta, ¿el contratista también tiene un número de días para la firma? Nosotros en el mensaje que tenemos preestablecido para cuando se le envía por DocuSign, les decimos que tienen 5 días para firmar. No obstante, pues el contacto directo con el contratista proveedor o eventualmente cuando son entidades contratantes, lo importante es que nosotros tenemos, como oficina solicitante, se le debe recordar que tiene pues el proceso la firma del sobre por DocuSign y está a cargo de la oficina solicitante. En principio, lo ideal sería que una vez llegado el sobre, ellos no firmen para no atrasar pues el proceso tanto para la universidad como para ellos. Pero digamos internamente en oficina jurídica ya sale del área de control que el contratista firme. Ahora, DocuSign tiene algo muy bueno y es que día a día ellos avisan y envían nuevamente el sobre para que las personas firmen. Tienen un recordatorio diario. Mientras ellos no firmen o no se finalice el sobre, pues no desaparece esta alerta. Em, listo, Daniela. Tú me enviaste un correíto, listo. Me llamas más tarde. Por acá Luis nos dice totalmente de acuerdo con la propuesta de Kelly. Se sugiere que la primera aprobación del contrato sea por parte de la dirección jurídica. Ya Karim nos lo mencionó. En el flujo de aprobación, la primera persona que aprueba es la directora de oficina jurídica. Daniela, tengo una inquietud sobre la afiliación a la ARL. Muchos contratistas creen que al afiliarlos a la ARL de la universidad no debe pagar ARL. ¿Cómo se le puede explicar que son costos totalmente distintos? A ver, el Sistema General de Seguridad Social, ellos tendrán que siempre hacer sus respectivos aportes o el pago, lo que se dice pago de la planilla. Está pensión, está salud y la de riesgos laborales también está a cargo de nosotros. La normativa lo que nosotros nos exige es que una vez el contrato tenga el mensualizado sea superior a un salario mínimo y la vigencia del mismo sea mayor a un mes, los tenemos que afiliar. Pero eso simplemente previendo los riesgos que eventualmente existan en la universidad en la ejecución de sus actividades. Nuestra única función como universidad es afiliarlos a la respectiva ARL. Eso no implica el pago y la norma no exige que la universidad realice el pago. Muy claro es la norma cuando nos dice que los trabajadores independientes, disculpa, en este caso los contratistas, son los que asumen el pago o su aporte al Sistema General de Seguridad Social. Dianis por acá tuvo un contrato el cual fue aprobado el día 22 de enero. El contratista logró firmar el 6 de febrero. Es importante acá, digamos, una vez realizar la planificación, es decir, una vez
y con lo que nos dice Karina, tenemos el día, nosotros tenemos que iniciar mínimo 15 días antes, 15 días hábiles antes para que, previendo que el contrato ti- puede tener una afiliación a ARL, puede requerir una expedición de pólizas al momento de llegar acá y dejar en los comentarios pues que el contrato debe iniciar en X fecha. Ahora, cuando el contrato está muy sobre el tiempo, sobre la hora, y requiere de afiliación ARL. Cuando son personas naturales, no podemos, no, o sea, no existe la posibilidad de ponerle una fecha precisa, porque es que yo no sé si el contratista me va a firmar eso. Eso en el sentido de que la ARL tiene que tiene que realizarse hacia futuro. Es decir, si el contrato inicia hoy 27 de marzo, el previo a eso ya debe tener una cobertura activa a la ARL, que se demora un día. Es decir, si nuestra auxiliar de afiliaciones realizó la afiliación ayer 26, la ley lo que nos dice es que tendrá un día posterior a eso para que se active la cobertura. Entonces, todos estos tiempos los tenemos que tener en cuenta en los casos de que por supuesto se pasen, el contratista firme después y como la vigencia dice a partir de fecha de firma, eso atiende realmente a un tema legal, a un tema de que no podemos realizar, uno, afiliaciones retroactivas a ARL y dos, de que no puede el contratista bajo ninguna circunstancia trabajar sin la afiliación a ARL. Esto porque se convierte en un riesgo y una carga para la universidad en tanto de cualquier eventual situación que atienda riesgos laborales que llegara a acontecer producto del desarrollo de las actividades, la universidad y la normativa si nos indica tendrá que asumir todo lo que se derive a partir de esa concurrencia del hecho. Y bueno, Sandra por acá nos dice, recomiendo a las personas que elaboren la solicitud en banner, ingresen en comentarios el correo electrónico del representante legal. De acuerdo, Sandra, y muchas gracias por tu recomendación. Eso, no, eso facilita también los procesos porque muchas veces no tenemos los correos. Es importante que estén actualizados en Adila y bueno, me devuelvo ahí a una precisión. Si un contratista llevamos 6 meses, un año sin realizar contratos con él, es importante actualizarlos a ellos en sistema, actualizarlos en toda la información. Entonces, tener toda esta información facilita más el proceso. En este caso, un correo electrónico donde la persona nos vaya a firmar. Entonces, muchas gracias a Sandra por la precisión y bueno, acá no veo más preguntas. No sé si habrá otros participantes con preguntas que podamos atender. En todo caso, como les comentaba, en oficinas jurídicas estamos de puertas abiertas, pues están nuestras extensiones para cualquier duda que tengan. Les dejé el link también que tenemos de nuestra página de oficina jurídica, que ya sigue actualizada, con nuestras guías, con nuestros documentos, con el equipo y cada una de sus extensiones. Entonces, si no hay más preguntas, acá Sandra dice, recomiendo que el solicitante revise en FCIFAS las colas de aprobaciones para saber si el flujo está correcto. Correcto, así es, Sandra. Cada uno de los solicitantes tiene permiso por la forma FCIFAS. Sandra ahí no los copió. Uno introduce el número del contrato. En la esquina van a encontrar una configuración. Es más, vamos a hacer el ejercicio para que podamos verificar. Entonces, permítanme, yo cojo un contrato, seguimiento, y les comparto la pantalla de banner. Me confirman que estén visualizando el aplicativo de banner. Sí se ve, Juli. Sí, Ok, perfecto. Entonces nosotros entramos por la forma FCIFAS, cogemos cualquier contrato, a ver, alguno que se haya realizado por acá. Este de por acá, no, este no. Este de Danilo Liscano, ok. Vamos por acá. Nosotros copiamos la solicitud, tap, tap y le damos en ir. Acá nos aparece el historial del contrato. Este es el proceso que ha llevado. Para revisar si el flujo de aprobaciones está correcto, le damos en herramientas, consultar aprobación y aquí nos aparece la aprobación. La directora de oficina jurídica, en este caso John Flores, también debía aprobar este contrato por ser de persona jurídica y por último la vicerrectora. Entonces ahí pueden revisar el flujo de aprobación que menciona Sandra
Podemos revisar el estado, cuando está en firma de la universidad y demás, y cuando fue firmado. También tenemos acá que pueden consultar el documento. Ustedes pueden descargar, ojo, esta no es la minuta firmada, pero si ustedes desean ver algo, ustedes lo pueden visualizar acá. Imprimen copia y pueden visualizar la minuta final que terminó. Bueno, esta era una legalización con orden anexa, pero ustedes podrán visualizar el contrato con su cuadro de resumen. En este caso, es un es una legalización de persona jurídica con Oracle, pero digamos un poco más sencilla, pero básicamente ustedes pueden visualizar em, las cláusulas, cómo quedó el contrato y demás. Ahora, si necesitan algo firmado, ya saben que es con nuestras secretarias que podrán solicitar cada una de las minutas firmadas. Bueno, yo no veo más preguntas acá. Y bueno, si no se tienen más preguntas, siendo así, agradezco la presencia de todos los participantes, de Karina también acá. A ver, listo, Daniela, gracias a todos los participantes por su permanencia y por la escucha, la atención. Y bueno, que nos vemos en una próxima ocasión. Si tienen alguna duda, ya saben dónde contactarnos y que tengan un feliz día. Muchas gracias.